Hola una vez más y bienvenido a Más que Rico. Hoy te enseño a descorchar una botella de vino de manera correcta en un restaurante. Si estás viendo este vídeo es porque eres nuevo trabajando en restaurantes y no sabes cómo descorchar un vino de una manera correcta de frente al cliente. Así es que te recomiendo que te quedes hasta el final para que veas todos los pasos que debes seguir. Sin más, vamos al vídeo. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que una vez seleccionado el vino, debemos llegar a la mesa, ponernos de frente al cliente. Imaginémonos que el cliente está sentado en esta posición. Le mostramos el vino con la etiqueta hacia el cliente para que el cliente vea que es el vino que ha elegido. En ocasiones el cliente va a querer tocar la botella para ver la temperatura. Si el cliente nos da la aceptación, pues procedemos a descorchar el vino. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si es un vino blanco el que vamos a descorchar, una vez se lo hayamos mostrado al cliente, lo recomendable es que introduzcamos el vino en la champanera y descorchemos el vino dentro de la champanera. ¿Para qué? Para que de esta manera la botella pase el menor tiempo posible fuera del hielo y el vino no se nos caliente. Si es un vino tinto el que vamos a descorchar, siempre que sea posible debemos usar una mesita de apoyo. O sea, si esta es la mesa del cliente, debemos de tener una mesita para nosotros donde vamos a apoyar la botella de vino y lo descorcharemos sobre esa mesa. Ahora, imaginemos que ya lo tenemos sobre esta mesita, esa mesita de apoyo, que ahora no la tengo aquí, pero se lo voy a hacer en esta mesa para demostrarles cómo se hace. Un error que suelen cometer muchas personas nuevas es que abren por ejemplo, abren el vino tinto, lo abren en la mano y están constantemente moviendo la botella. Entonces, eso es un error grande. ¿Por qué? Porque el vino tinto, sobre todo, contiene pozos de la uva. Entonces, si nosotros estamos removiendo todos esos pozos, cuando descorchemos el vino y se lo demos servir al cliente, van a pasar hacia la copa. Entonces, es por eso que debemos hacerlo sobre la mesa de apoyo. ¿Por qué? Porque el vino, o sea, el pozo que hay en el vino se va a sentar al fondo y, por lo tanto, como se está asentado en el fondo, debemos siempre hacer el descorche sin mover la botella, o moviéndola lo menos posible para que no se revuelva todo ese pozo que hay dentro del vino. No todos los vinos contienen ese pozo, sobre todo son los vinos reserva, los más viejos. Un vino joven no lo suele tener, pero siempre debemos tener ese cuidado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una vez que ya hemos mostrado el vino, que lo tenemos sobre la mesita de apoyo, procedemos a abrir el vino. Lo primero que debemos hacer es, con la cuchilla del sacacorcho, si pueden ver aquí en la botella, hay un pequeño relieve que precisamente está hecho para que podamos descorcharlo de una manera más fácil. Debemos coger la cuchilla y ponerla con el dedo gordo encima del pico de la botella. Ponemos aquí y ahí procedemos a cortar la etiqueta. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la botella en la mesita y no es necesario estar dándole vueltas a la botella para cortar esa etiqueta. Es antiprofesional y, como ya les dije antes, lo que haremos es revolver todo el pozo que hay de la uva. Entonces lo hacemos en dos partes, cortamos. Primero hacemos de una mitad y luego la otra mitad. Entonces, ahora vamos a hacerlo. Cortamos una mitad, luego la otra. Si no se nos ha cortado bien, no pasa nada, le volvemos a pasar. Lo importante es que quede bien cortado. Una vez hecho eso, le hacemos un corte transversal y ahora es muy fácil. Solo metemos por esa esquinita la punta de la cuchilla y nos va a salir completo esa parte. Una vez que haya salido ya esa parte, como pueden ver, es un corte limpio. O sea, no se nos ha roto de una manera exagerada esta parte de la etiqueta, que a veces se queda toda rota o con parte saliente si no hacemos bien el corte. Una vez que hacemos eso, pues con la punta del sacacorcho buscamos el medio del corcho, lo introducimos. Yo estoy inclinando la botella para que puedan ver en el vídeo, pero no lo debemos hacer delante del cliente. Introducimos bien y siempre debemos cerciorarnos no introducirlo completo, porque si no pincharemos o traspasaremos el corcho de lado a lado y echaremos a perder el vino, porque
al traspasar el corcho, ese trocitos de corcho van a caer dentro del vino. Por lo tanto, debemos siempre dejar la última parte sin introducir, como pueden ver. Entonces, como tiene dos pasos el sacacorcho, apretamos bien y sencillamente hacemos este paso hacia arriba, en dos pasos. Siempre debemos hacerlo suave para que no haga al sacar el corcho, ese sonido que lejos de ser algo profesional, asusta a los clientes y realmente no se ve nada profesional. Entonces, como pueden ver, lo pueden hacer así, inclinadito, no ha sonado prácticamente nada, y se lo vamos a oler al cliente, porque el cliente solo con olerlo ya sabe si el vino está picado o si está oxidado. Pueden ver que no se ha traspasado el corcho con el sacacorcho. Ahora vamos a demostrarlo. Si hubiéramos introducido el sacacorcho completo, ven como hubiera traspasado. Sin embargo, al dejar la última parte sin introducir, no llega hasta el final la punta del sacacorcho. De esa manera no se traspasa y no caen restos del corcho dentro de la botella. Es muy importante. Las personas que son nuevas en restaurantes suelen introducirlo completo, traspasan el corcho y echan a perder un buen vino que a veces es muy caro. Una vez ya llegado a este paso, guardamos el sacacorcho. Si el cliente se quiere quedar con el corcho, se lo podemos dejar en un platito. Nos cercioramos de que el pico de la botella no tiene ningún resto de corcho. Si fuera el caso, pues con un lito se pudiera limpiar, siempre cuidando que no caiga nada dentro de la botella. Una vez llegado hasta aquí, ya estamos listos para darle a probar el vino al cliente. Le dejamos caer un poquito en la botella para que el cliente lo pruebe, lo deguste y nos dé su aprobación. Y una vez lo haya hecho, pues ya podemos comenzar a servirle al resto de la mesa, comenzando siempre por el orden de prioridad, en este caso las señoras mayores, las mujeres, los hombres y por último el anfitrión. Muy importante es que no se nos derrame el vino sobre la mesa, sobre todo si es un vino tinto y el mantel es blanco, y sobre todo si el cliente también tiene una camisa blanca, porque podemos tener un problema. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Debemos hacer este movimiento, una vez echemos el vino, debemos hacer este movimiento y hacia arriba, pero debe ser rápido, porque si lo hacemos lento el vino se nos va a derramar. Pero aún si no sucede, siempre debemos tener un litro a mano para, de esta manera, si se nos derrama un poco, pues limpiar rápido la botella y no nos caiga encima de la camisa, como dijimos antes, de un cliente o sobre la mesa. Así es que lo voy a hacer para que lo vean cómo se hace. Como pudieron ver, ha sido rápido. Hemos hecho este movimiento hacia arriba y no se ha derramado ni una gota. Pero si nos llegara a suceder, como les dije, le pasamos el litro y limpiamos la botella. Así es que de esta manera es como debemos abrir un vino en un restaurante.